Bueno, muy buenas noches para todos, apreciados estudiantes. Gracias por haber aceptado esta invitación esta noche a este encuentro, a este conversatorio que hemos planificado con el fin de brindarles a ustedes nuevas alternativas de conocimiento, fortalecimiento de todos esos conceptos que vemos en clase y que a veces nos quedamos solamente como en esos contextos académicos, pero realmente no los acercamos a la realidad. Y qué mejor que realmente pues escuchar dentro de eso lo que han sido las vivencias, las experiencias de aquellas personas que han decidido crear empresa, desarrollar sus modelos de negocio y dentro de esto trabajar arduamente para lograr un crecimiento y un posicionamiento estratégico dentro de sus empresas. Les quiero compartir de que para algunos es la primera vez que nos encontramos en este tipo de formato. Siempre nos vemos como en clase normal, en las sesiones cada semana. Pero sin embargo, quiero contarles la historia de Diálogos Abiertos. Resulta que Diálogos Abiertos nació hace un año. Y era un escenario que se planteó desde el programa de publicidad y mercadeo, y entonces yo he venido liderando junto con otros docentes. Lo que hemos buscado con este escenario es conectar todo ese conocimiento académico que aprendemos en las clases y poderlo de alguna manera eh, contrarrestar con cada una de las experiencias reales dentro del mundo empresarial. Hemos tenido experiencias de traer a grandes empresarios que han desarrollado sus modelos de negocio dentro de varias categorías de negocio, desde el calzado, desde la parte de marroquinería, desde el sector retail, hoy por ejemplo tenemos desde el sector de la categoría de las flores, un producto bastante interesante y un modelo de negocio que también me llamó bastante la atención y que se convirtió en ese motivo principal para invitar a Edgar Alexander, que nos acompaña esta noche. Entonces, Diálogos Abiertos, decidimos este semestre volverlo nuevamente a retomar para brindarles a ustedes esas alternativas, esas opciones. Les comparto aquí de manera muy somera, esto se desarrolla en contexto y bajo la orientación guía del área de internacionalización de la universidad. Y la idea es poder seguir trabajando en pro de estos escenarios. El próximo lunes tenemos un conversatorio con un docente del área, de área andina. El día martes voy a hacer yo un conversatorio en cuanto a tendencias de consumo digital también para área andina. El docente viene y yo luego al día siguiente voy a la universidad y el día miércoles voy a estar en una masterclass que se va a desarrollar a las 5 de la tarde. Igual yo les voy a enviar todos los correos para que ustedes nos acompañen con la Universidad ETAC de México. Voy a desarrollar un conversatorio relacionado con comportamiento del consumidor. Y la idea es asimismo pues traer más invitados y poder desarrollar pues este tipo de espacios que realmente son muy ganables, sobre todo para ustedes los estudiantes. Edgar, muy buenas noches. ¿Estás por ahí? Buenas noches, profe. ¿Qué más, Edgar? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Me Dios. alegra mucho. Entonces yo les voy a contar, muchachos, que vamos a tener este conversatorio con un invitado que hace parte de un sector muy importante para la economía colombiana, que es clave como la industria de las flores. Más allá de hablar de productos, ¿sí? Nos interesa comprender cómo funciona una organización desde adentro. Siempre ha sido para mí una inquietud como docente de que nosotros a los estudiantes los formamos con muchas estrategias, con muchas acciones tácticas, con mucha planificación enfocados a productos de consumo masivo, consumo real, ¿cierto? Que hacen parte de ese mercado, pero a veces como que nos falta explorar otros escenarios. Por ejemplo, cómo se desarrollan estrategias desde el marketing o desde el contexto cultural, desde el contexto político, desde el contexto deportivo, desde el contexto hospitalario, que a pesar de que tenemos la misma estructura, los enfoques son distintos porque pues, como tal, el segmento, los consumidores son diferentes y como tal, pues hay que llegar también a ellos. Entonces, dentro de este propósito y con el invitado que tenemos esta noche, pues el objetivo es conocer cómo nació esa idea de negocio, cómo se toman decisiones estratégicas y qué aprendizajes ha tenido Edgar Alexander durante todo este camino empresarial. Aquí la idea de este espacio es podernos escuchar, porque también ustedes van a tener un espacio para que participen, para que hagan preguntas, y también donde podamos nosotros conocer cuáles son esas estrategias que se pueden desarrollar, poder identificar
cómo es el contexto del mercado en el mundo real, como lo he mencionado, pero cómo se vive realmente ese mundo, ese entorno. Así que yo los invito a aprovechar este momento para participar, para que hagamos esa conversación, esos diálogos abiertos. Entonces, Alex, ¿cómo estás? Bienvenido y de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. No, pues muchísimas gracias, profe. Me siento muy agradecido, muy honrado de esta invitación y de poder estar aquí con ustedes esta noche. Ok, nosotros en prácticamente en esta reunión, en este momento que vamos a compartir, va a ser más de conversación, más realmente de conocer cómo ha sido esa historia y que hay algo interesante. Cuando yo hablaba con Edgar, que hay varios ejemplos, ¿no? Edgar, que te compartía el de pinturas Pavol, Sí, sí, donde, sí, sí, sí. donde habían profesionales, porque a veces nosotros pensamos de que una persona que es, de alguna manera, está formada en la disciplina de las ciencias económicas y administrativas, es como la única que tiene como esas competencias o esas habilidades para desarrollar ideas de negocio. Pero aquí hay algo interesante y es que la profesión de base de Edgar es licenciado en Educación Básica y Lengua Castellana de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de la UPTC. Sí, 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 Y así dentro es. de esto, entonces empieza esa inquietud, esa curiosidad por empezar a explorar ese mundo empresarial. Alex, cuéntanos un poco de ti, cuéntanos de esa formación como licenciado que fue tu inicio y cómo has considerado tú que esa formación de base académica ha influido en tu manera de abordar los negocios. Bueno, profe, digamos que el inicio de de todo este emprendimiento se da desde el ejercicio de la docencia. Yo fui graduado en el 2005 y en ese año, digamos que como que, bueno, sale uno de la universidad, todo recién eh, eh, con el título y con esas ganas de comerse el mundo y bueno, vamos a ejercer la docencia y mi primer, digamos, como desilusión fue que no conseguía empleo, entonces, bienvenido a la primer decepción. Sin embargo, por recomendación de amistades y esto, yo entro a trabajar a un colegio parroquial aquí en Bogotá, que se llama el Colegio Parroquial Santa Isabel de Hungría, en el barrio Musú. Resulta que en ese colegio estaba en ese entonces, en el año 2005, estaba dirigido, administrado por unas religiosas y las religiosas tenían a cargo pues algunas asignaturas en primaria, yo estaba en la sección de primaria, y tenían también a cargo algo muy interesante que era el oficio en la sacristía de la parroquia, porque ese colegio pertenecía a una parroquia ahí en el barrio Musú. Entonces, digamos que el primer contacto que tengo yo después de la docencia o ejerciendo la docencia con las flores es digamos, como esta amistad que empecé a hacer con una de las religiosas, eh, que se dedicaba a todo lo que tenía que ver con el arte de las flores en ese tema de la iglesia. Y fue muy interesante porque la religiosa venía del exterior, ella venía eh, de estudiar diseño floral y estaba haciendo, digamos, como sus primeros inicios acá con todo ese tema de las flores. Casualmente y coincidencialmente se presentó que para Semana Santa, por la amistad que empezamos a forjar, ella me pidió que yo le colaborara y pues yo le ayudé y sin saber nada, o sea, sin saber absolutamente nada. Y no sé, que ella que vio, digamos, no sé si vio disposición, no sé si vio ese talento y esa disposición bonita que tuve con el manejo de las flores y me sugirió que como hobby, como una alternativa, pues mirar a ver y explorar a ese talento que me había visto ella en el manejo con las flores. Pero pues yo, la verdad, no le presté mucha atención, la verdad no, yo seguía en mi docencia. Para finalizar el año, pues ella, muy bonita, de detalle, me tenía un sobre en donde me regalaba
me obsequiaba la matrícula en la Escuela Iberoamericana de Arte Floral. La Escuela Iberoamericana de Arte Floral en ese entonces tenía la sede aquí en Colombia, ya ahorita actualmente no están aquí en Colombia, pero en ese entonces sí tenía la sede aquí en la 98 con carrera 11 y aquí era la sede. Entonces, pues yo me sorprendí muchísimo al recibir ese detalle tan bonito de la hermana. Y bueno, dije, pues bueno, si es un obsequio hay que aprovecharlo, las oportunidades, siempre lo he tenido muy claro que las oportunidades son para aprovecharlas y tienes o segundos o minutos o instantes en los que si no las aprovechas, pues no se vuelven a presentar. Y Vale. decidí hacer mi semestre en la escuela. No, Alex, qué interesante que lo que tú compartes, efectivamente las oportunidades son para aprovecharlas, ¿cierto? Y definitivamente el que hayas demostrado ese talento, esas habilidades que tenías para este arte, ¿en qué momento empiezas a verlo como una idea empresarial? Pues, a ver, profe, lo que pasa es que al principio uno no tiene muy claro para dónde va, es decir, estaba desenfocado, porque yo seguía, acuérdate, seguía en mi cuento de la docencia. Mi cuento era la docencia, o sea, el papel yo estaba en mi rol de maestro, ¿sí? Pero estaba desenfocado. Cuando empiezo a tener el contacto directo con las flores, cuando empiezo a tener el contacto directo, es decir, cuando empiezo a ejecutar, es que me doy cuenta que, pues sí, soy bueno para esto, ¿por qué no mirar la posibilidad de, primero, de perfeccionarlo y segundo, de sacarle un provecho empresarial? Bueno, en ese momento no era tan empresarial, pero sí por lo menos sacarle una retribución económica. Entonces, ese fue como el punto, en el momento en que entro en contacto directo con las flores, haciendo. Vale, Alex, muchísimas gracias. A mí me parece interesante y es algo que de pronto lo hemos compartido a los estudiantes y es que tu modelo de negocio es B2B, business to business. Nosotros estamos acostumbrados en el mercado floral a la floristería típica, ¿cierto? La que encontramos para comprar las flores para el Día de la Mujer, la flor para el Día de la Madre, para la novia, para el novio, etcétera, ¿cierto? Pero cuando empezamos a darle un enfoque a esta idea de negocio totalmente diferente, que va más dirigido hacia ese mundo corporativo, ¿cómo empezaste tú a identificarte que aquí, dentro de ese mundo, había una oportunidad clave, había una necesidad implícita por parte de las empresas que estaban de alguna manera requiriendo este tipo de productos, estas decoraciones? Ok. Bueno, todo parte de la base que mi trabajo siempre ha estado como muy enfocado hacia la parte de la floristería litúrgica. Es decir, mi trabajo inicial empezó con la parroquia, inicial ahí en Santa Isabel de Hungría, y de ahí empecé, digamos, como con otras iglesias, ¿sí? Entonces, de inicio ya el modelo de tener una florería, una floristería con un local, con unas flores dispuestas para la venta, algo que fuera de un diario o que fuera dirigida a un objeto, a un público que pase y compre un arreglo floral, pues se desdibujó totalmente porque eh, estaba ya empezando a perfilar un servicio en donde era directamente para las iglesias. Estando en ese proceso de empezar a trabajar con las dos primeras iglesias, eh, por referencias oye, mira, necesito un arreglo para mi mamá, creo que fue en ese entonces, una de las personas que iba a la iglesia me dijo, yo administro un conjunto de propiedad horizontal en la 106,15 y sería muy interesante que me pasaras una propuesta para tener un diseño floral en la recepción del edificio y poder renovarlo, no sé, qué duración tiene la flor. Le dije, pues un mínimo de 15 días. Dijo, perfecto, pásame una propuesta determinando eso, explicándome eso y yo la pongo en consideración con el Consejo de Administración. Ese fue el primer cliente que me solicitó a mí una propuesta formal para trabajar con ellos. Qué interesante, de verdad, Alex. Alex, dentro de esto, entonces, ¿cómo empiezas tú a direccionar la empresa? ¿Cómo empiezas tú a generar dentro de esto esa idea
que se convirtió de alguna manera en un pasatiempo, en un hobby, pero cómo empiezas a estructurarlo como empresa, cuando empiezas a ver esa necesidad. Profe, eso toma tiempo. Eso toma mucho tiempo. Es decir, yo te estoy hablando del 2005, mientras empiezo a dañar las flores, mientras empiezo a hacer cosas feas, mientras me empiezo a dar cuenta de que sí soy bueno para esto, mientras empiezo a trabajar en las iglesias, mientras se me dañan los arreglos, mientras pasa todo eso, pues pasan siempre 2 años. Y al pasar 2 años empiezo yo a descubrir la necesidad de, bueno, entonces, mi objeto y mi cliente más, digamos, mi cliente principal son estos, empiezo yo a perfilar todo. Cuando aparece esta persona que me pide una propuesta eh, formal, digo, bueno, qué interesante que un conjunto, eh, que un conjunto esté solicitando este tipo de servicios, pues hagámosle con toda. Yo paso la propuesta, ¿sí? Yo paso la propuesta, es muy bien recibida y empiezo a trabajar con ellos. Inicialmente era un arreglo en el mes, entonces las flores duraban 15, 20 días y se esperaba un lapso de 10 días para volver otra vez a renovar. Entonces ella misma, al ver que la dinámica estaba funcionando, me dice, yo tengo otro edificio en la 125 con 11. ¿Me puedes colaborar allí? Claro, sí señora, con mucho gusto. Y empiezo a trabajar así. Y para responder eso que me acabas de preguntar, profe, cuando veo que ya no es uno, sino que ya son dos, y después con ella tres, que aparte de eso era la iglesia de Santa Isabel de Hungría y aparte de eso era la iglesia de San Pablo, o sea, ya hay una base de clientes. Entonces ahí en ese momento yo me empiezo a dar cuenta, hombre, esto hay que dedicarle tiempo y ahí es donde yo, sin dejar la docencia de así de su facto, empiezo a generar mayor atención y mayor disponibilidad de mi tiempo a este emprendimiento con las flores. Mira, Edgar, la importancia que tiene el desarrollar un buen enfoque en el producto para lograr a través de ese marketing boca a boca ese crecimiento empresarial. Y sobre todo lo importante acá es lograr que haya una recomendación clave, que podemos de alguna manera convertir en embajadores, en influenciadores, a través de esa recomendación que me va llevando de un cliente a otro cliente, hasta lograr ese reconocimiento y ese crecimiento que es clave dentro del mercado. De ahí la importancia siempre de poder identificar quiénes son nuestros clientes, pero brindarles, ante todo, una satisfacción clave dentro de todo este proceso. ¿Para qué? Para que posteriormente nos sigan comprando. Ese es uno de los objetivos claros, porque conseguir un cliente puede resultar muy difícil, ¿cierto? Y dentro de esto, costoso también. Entonces, tenemos que dirigirnos, y esto es clave, lo menciona Edgar, dirigirnos a poder fidelizar, a tener de alguna manera una relación constante y leal con los clientes que vamos adquiriendo dentro de ese proceso y dentro de desarrollo de crecimiento empresarial. Alex, yo te voy a ser muy sincero, yo la verdad de este mercado poco lo conozco. Es altamente competitivo. ¿Cómo desarrollaste tú un benchmarking o un análisis de competidores para lograr generar un desarrollo de unas ventajas competitivas claves que te diferenciaban de las demás empresas que existían dentro del sector? Sí, profe, es un mercado bien competitivo. Es decir, la competencia que yo empiezo a ver en los inicios, cuando empiezo a necesitar a ir, por ejemplo, a un sitio que creo que todos conocemos como la Plaza de Palo Quemado, que es el punto central de conseguir los insumos de flores, pues empiezo yo a ver mucha competencia. Es decir, pues, la oferta es, tú vas a Palo Quemado y encuentras muchos arreglos, ¿sí? Muchas personas que te pueden ofrecer un servicio para elaborarte un buquete, un arreglo, en fin, una decoración para un evento. Sin embargo, el estar enfocado en mi cliente objeto, que era los edificios de propiedad horizontal, que en ese entonces eran dos o tres, me hacía determinar
¿quiénes más están en el mercado? Es decir, a la persona que yo le compraba los verdes o a la persona que yo le compraba las exóticas, como de pronto empezar por los laditos a indagar, bueno, ¿y quién más trabaja con edificios o quién trabaja con conjuntos o quién más te compra a ti flor de este tipo? Una cosa que usamos mucho los floristas y es preguntarle a la persona que nos vende si es de buena rotación esas flores y si otras personas la están llevando y para qué uso las están comprando. Esa información que te da la persona o esa información que te da la persona en la plaza de mercado, la persona que te vende los insumos para floristería, es vital y fundamental. Entonces yo empecé a identificar que sí había personas dedicadas al suministro de los diseños florales en los edificios, sobre todo en los estratos 5, 6 y 7 en algunos sectores residenciales de Bogotá. Al identificar eso yo dije, ok, perfecto, hay competencia. Entonces quiere decir que por aquí sí se puede hacer. Y en ese momento yo decido retirarme de la docencia y dedicarme 100% al tema ya de trabajar directamente con los edificios. ¿Satisfactorio hasta el momento esa, Muy, esa decisión? muy, no, mejor dicho, creo que por aquí era. Ok, Después de 11 años, creo que por dime, dime. aquí era. Ok, hay una satisfacción clave dentro de lo que nos compartes. Entonces, Edgar, ¿cuál ha sido dentro de esto el reto más grande que empezaste a encontrar dentro, dentro de esa etapa inicial y cómo lograste superarlo? Uf, pues más chica, pues es que los retos fueron bastante grandes, es decir, retirarte de la docencia, retirarte, estar en una zona más o menos cómoda de tener tu salario, a aventurarte a tener que producir para generar tus ingresos mensuales y ser muy cauteloso y cuidadoso con la economía y ser muy cuidadoso y muy disciplinado, que es decir, todo emprendimiento, y específicamente el mío, es de muchísima disciplina. ¿Y a qué me refiero con eso? A que el día que tú no trabajas, pues no ganas, ¿sí? En que si tú te comprometes a un contrato con un edificio de propiedad horizontal, pasan los 15 días y, oye, ¿qué ha pasado con las flores que no han llegado? ¿O qué pasó con esto? Eh, el manejo que empiezas a tener con las administraciones directamente, el manejo que hay que darle para cobrar cartera, para hacer recaudo. Todos esos retos empezaron a perfilarse y, y fue para mí de aprendizaje total. Ahora, ¿qué agradezco mucho? El haber pisado una universidad. El haber pisado una universidad permitió muchísimo, muchísimo, desde presentar una propuesta a un edificio, redactar un correo solicitando X o Y cosa, hasta inclusive el modo en que tú te presentas cuando vas a presentar tus servicios, en la manera en que tú te expresas con un administrador, una administradora o frente a un consejo de propiedad horizontal, porque pues me ha tocado en ocasiones, mire, por favor, venga y vamos a tener una reunión y tenemos dos o tres que están ofertando el servicio, necesitamos, así como hacen con la consejería o con la vigilancia o con los servicios generales de aseo. El haber pisado una universidad yo creo que fue fundamental para haber eh, superado y haber, digamos, como tenido esos retos y verlos como una oportunidad para mejorar. Edgar, dentro de esto, bueno, lo que nos compartes, hay un desarrollo y un fortalecimiento de esas competencias o también, digamos, conocidas como habilidades blandas. En algún momento, porque tu formación era prácticamente muy humanista, nada relacionado con negocios, ¿tuviste la inquietud de tener alguna formación de tipo académico o de tipo técnico para poder tener una administración clave dentro de tu negocio? Como te contaba inicialmente, profe, digamos, la formación en cuanto al conocimiento del manejo de las flores y del oficio como tal lo recibí en la Escuela Iberoamericana de Arte Floral. Y allí fue muy buena, fue excelente, recomendadísima. Sin embargo, se quedó en la parte pues técnica y propia del negocio como tal. Es decir, la práctica ya la empecé a hacer yo en el día a día haciendo los diseños. Sin embargo,
creo que me faltó en su momento haber, digamos, como tenido la posibilidad de haberme formado en ese aspecto, porque sí, digamos que como que en cierto momento uno no sabe qué hacer. Es decir, lo que te mencionaba ahorita del ser disciplinado hasta con el pago de o con los gastos y con los ingresos que uno va recibiendo, porque pues obviamente es nuevo, ¿sí? Entonces, digamos que como que faltó, en el proceso de ir necesitando, empecé como a mirar de otros lados y de otras referencias y de tú cómo lo haces, tú cómo lo manejas, y pues obviamente en su momento empezar a pedir la formación de personas que saben del tema. Entonces, por ejemplo, el tema de contabilidad, el tema de la administración, el tema inclusive hasta del manejo con las personas, porque hoy día yo manejo tres empleados, entonces hasta en eso, pues uno empieza a pedir asesoría con personas que lo sepan. Chicos, un paréntesis, Edgar. En el chat dejé el enlace del formulario para que por favor lo diligencien. Es importante que dejen registrados sus datos para tenerlos en cuenta ustedes en futuras situaciones o eventos que vayamos nosotros aquí a programar. Entonces les invito a que por favor lo diligencien. Vale, Edgar, nos has comentado todo lo que ha sido esa etapa de idea, del desarrollo de una idea de negocio, luego dentro de esto un fortalecimiento de una evolución, un crecimiento, una proyección que ha tenido el producto, pero ya arranquemos de pronto con una parte más, dentro de esto un aspecto más estratégico. Esa asignatura se llama Estrategias de Marketing. Los estudiantes que nos están acompañando hoy, ya que se les agradece su participación, hacen parte de esta asignatura. Me gustaría que nos contaras ¿cuáles han sido esas estrategias claves que has utilizado para consolidar? Mira algo tan chévere, cómo consolidar esa relación con los clientes con el fin de mantenerlos satisfechos. Bueno, profe, inicialmente, inicialmente era algo como que yo pensaba y decía, bueno, ¿cómo puedo llamar más clientela? Porque sí, tenía yo una lista de clientes, pero pues obviamente uno tiene como una visión y decir, bueno, pero ¿qué? No me puedo quedar con estos 10, 15, 20, 25, 30 edificios. Hoy día son más de 47 edificios de propiedad horizontal, son casi 50 más las 7 iglesias que yo manejo. Sin embargo, digamos que como que, bueno, ¿y cómo voy a hacer para llegar a más clientela? Se me ocurrió una muy práctica y ya, profe, digamos que tú le darás el enfoque técnico a cómo se puede denominar, que ahí sí no soy como el más indicado para decirlo, pero eh, yo empecé a trabajarlo por el voz a voz. Entonces, esta persona con la que yo estoy trabajando, esta administración, tiene 2 edificios. Perfecto. Y yo empecé a decirle, mira, tú tienes 2 edificios de propiedad horizontal. Si logramos de pronto tener un tercero, un cuarto, ¿sí? Podemos manejar una especie de mejoras en el presupuesto, me adecuo al presupuesto del edificio. Perfecto, Edgar, muy bien, listo. Entonces, pasemos la propuesta en estos edificios. Otra que me favoreció muchísimo fue, una vez estando dentro del edificio, reconocía e identificaba quién era la persona que manejaba la presidencia del Consejo de Administración. Entonces se le tenía, por ejemplo, para el Día de la Mujer, detalle de parte del proveedor de los arreglos florales del edificio. Para el día del cumpleaños, se indagaba el día del cumpleaños, se indagaba el día de la madre. Esos detalles que uno dice, no es por el detalle en sí, sino como la misma esencia del detalle, funcionan muchísimo. Porque el voz a voz conmigo funcionó muchísimo. Es decir, yo empecé con Estudio 106 ahí en la 15 y eso fue como si fuera, como cuando se prende la candela y va expandiéndose, así. Y preservarla, claro, preservar esa clientela, obviamente cultivarla con esos pequeños detalles, conteniendo unas consideraciones, por ejemplo, y este año lo puedo decir abiertamente,
con el incremento del 23% en el salario, pues obviamente las copropiedades empezaron a decir, bueno, vamos a manejar con cautela los incrementos porque si no, pues obviamente tenemos que empezar a revisar los rubros en el presupuesto. No, 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 espere, tranquilo, no entremos en pánico. Revisemos y tengamos unas concesiones con el incremento en los presupuestos. Todas esas cosas hacen que la persona y que la copropiedad se fidelice. En el lado de las iglesias, la estrategia cambia totalmente, porque es un cliente objeto totalmente diferente a las copropiedades. En las iglesias es fidelizar las comunidades religiosas o las parroquias desde un servicio absolutamente limpio, porque las parroquias procuran muchísimo que todo lo que tú hagas esté encaminado hacia la fe. Entonces, cuando tú empiezas a analizar bien eso, sin tener que incurrir, es decir, en temas religiosos, ni en hacer partícipe, ni nada de eso, sino respetando las posiciones y respetando el cliente que tú estás teniendo, pues obviamente empiezas a trabajar mucho más limpio y empiezas a tener ciertas concesiones con ese objeto cliente. Entonces, esa, por ejemplo, en las estrategias en la iglesia era mucho o funcionaba muchísimo y muy bien el tema de ofrecer un producto que tuviera una duración porque pues claro, ellos rotan las flores cada 15 días. Y fidelizar ese tipo de clientes con, digamos, con estrategias como, ¿y qué pasa si hacemos esto? Novedad muchísimo también, porque en ese mercado sí digamos, como que hay mucha uniformidad. Entonces, cuando tú entras con algo nuevo, pega muy bien. Bien, Edgar, además de ese voz a voz, ¿has utilizado algún tipo de estrategia publicitaria? ¿Alguna estrategia de comunicación, vinculación con el marketing digital? ¿Hay presencia tuya en redes sociales? ¿O realmente solo, todo se ha hecho a través de ese mercado o de ese segmento que nos ha permitido, a través del mensaje, ese voz a voz, poder ir fortaleciendo tu idea? Claro, claro, claro. Es decir, eso se necesita siempre, siempre va a ser válido lo que sume. O sea, y digamos en este tipo de negocios, las redes sociales son fundamentales, ¿sí? Sin embargo, ahí también hay, digamos, como una competencia muy fuerte, ¿sí? Hay una competencia muy fuerte porque entras, digamos, como a a entrar en un mundo en el que las redes sociales yo siento que son una espada de doble filo, ¿sí? Y yo siempre, digamos, por ejemplo, a los clientes les digo cuando empiezan a cotizar algún evento o algún diseño, la gente se basa muchísimo en el tema de las fotos, en el tema de lo visual, en el tema de, ¿sí? Permítame ver el catálogo, permítame, y está muy bien, claro, eso es fundamental. Eso no es que si yo tengo opción o no tengo opción, no, es que eso va, sí o sí. Sin embargo, lo puedo decir con toda tranquilidad y con toda seguridad que es mucho más efectivo cuando tú tienes un cliente satisfecho y te recomienda. O sea, eso Es, prácticamente ha sido la estrategia que te ha funcionado en más. mi caso me ha funcionado muchísimo y te puedo compartir una pequeña experiencia. Resulta de que eh, yo trabajaba con una iglesia que se llama, bueno, todavía trabajo con una iglesia que se llama Nuestra Señora de las Lajas en el barrio Santa Isabel. Se elaboraron unos arreglos, unos diseños florales para la cuaresma. Y esos arreglos quedaron allí en la iglesia, todo. Y ellos tuvieron, digamos, una visita de el arciprestazgo. Arciprestazgo son las parroquias que quedan muy cerca a esa iglesia. Y vinieron varios sacerdotes a esa celebración. Pues uno de ellos le preguntó al párroco, le dijo, padre, permítame preguntarle, ¿quién le elaboró esta belleza de arreglos? Entonces el padre dijo, no, yo tengo mi proveedor de flores, se llama Edgar González. Dijo, ¿usted me podría compartir el número? Dijo, claro, se lo recomiendo muchísimo. Y este sacerdote me llama y empiezo yo a trabajar con él. En Semana Santa trabajé con él, se le hizo el monumento, el Jueves Santo y toda la cosa. Y coincidencialmente otro fue a mirar ese monumento.
Me dijo, ve, estos arreglos están como muy bonitos, muy novedosos, no es lo mismo de siempre con los anturios con las chirosas, están muy bonitos, unas flores muy exóticas, muy raritas, muy, siente hace los arreglos. Y mira que, por eso te digo que es como cuando tú prendes fuego, ¡pah! Y así mismo para lo malo, así mismo para lo malo. Entonces, en mi experiencia personal ha funcionado muchísimo ese voz a voz y ese fidelizar al cliente para que ese te pueda dar una referencia de dos o tres y de ahí en adelante. O sea que dentro de esto, Edgar, ¿qué es lo que tú consideras que se ha convertido de algún modo en ese punto, en ese aspecto estratégico para que tu marca sea relevante dentro de ese sector, dentro de ese mercado? Uno, fidelización. Dos, procura en la novedad. Tres, que incluido en la novedad, yo empecé a ver, por ejemplo, yo visitaba edificios que no eran míos. Entonces yo empecé a ir a edificios que no eran míos, pero que sabía que tenían arreglos. Y yo decía, pero otra vez el samaritano, ¿será que es que no conocen otro florero que no sea el samaritano? Y me iba para otro, así, y el samaritano. Y resulta que el jarrón samaritano es el jarrón más básico y más común que hay en todas las copropiedades. Entonces, dentro de ese punto que te estoy diciendo de la novedad, yo dije, no, hay que manejar otras bases. Quiere decir de que cada 15 días yo voy a ver en la entrada de la portería de mi edificio un arreglo nuevo, diferente, pero una base nueva. Entonces, ese reto de tener un mobiliario que fuera absolutamente diferente del que se encuentra en el mercado, yo lo empecé a tener como premisa. Es decir, yo tengo que tener bases que no sean comunes. Yo tengo que tener un mobiliario que no se encuentren en otros lados. Y ahí en eso que te digo yo de la novedad y sobre todo en las parroquias, porque pues obviamente sale uno del plafoncito o del jarroncito samaritano a unas bases totalmente diferentes y eso crea novedad y eso llama la atención y eso hace que la persona diga, ve, o sea, él no me está ofreciendo solo las flores, que sí, que duran, que son muy bonitas y que el diseño, pero me está ofreciendo algo cada 15 días que es muy nuevo, más una base totalmente diferente, o sea que yo voy a tener siempre novedad. Entonces te digo, fidelización, novedad y número tres, algo que yo considero que a mí me ha funcionado muy bien y que es muy importante, siempre ser honesto con lo que haces. En este tipo de negocios tú puedes tender a conseguir tres tipos digamos, como de clases de flores. Las de corte de exportación, las de nivel medio y las de nivel básico. En el nivel básico está, pues obviamente, lo que nosotros los floristas llamamos y perdón la expresión que usamos nosotros, pero es como la chatarrita. La chatarrita son esas flores pues, que sí, no alcanzaron su estándar para clasificarse y siempre trabajar con lo mejor a mí me ha funcionado. ¿Que me cuesta más? Sí. ¿Que de pronto el rango de ganancia está un poquito aminorado? Sí. Pero eso hace que digamos, el diseño dure y que la persona a la que yo se lo estoy vendiendo, al edificio al que yo se lo estoy vendiendo, a la parroquia al que yo se lo estoy vendiendo, está muy satisfecho porque le duran los 15 días. Alex, digamos, algo adicional aquí a esto, y ya que has mencionado durante varias ocasiones la palabra novedad, que está directamente ligada con la innovación. ¿Cómo, además de realizar una investigación, que nos contaste, una investigación a tus competidores, que te ibas a otros edificios, que ibas a mirar cómo estaban estos arreglos, además de esa estrategia de conocer lo que estaban haciendo los demás, cómo desarrollabas o fortalecías también esa innovación que te llevara al crecimiento de tu producto, pero a través de la creatividad? Cómo lo lograbas? ¿Qué más hacías? Y ahí fue fundamental las redes sociales. Porque, digamos, en el mundo del arte floral, lo que es Europa manda la parada. Es decir, empecé a seguir diseñadores internacionales. Entonces, yo empecé a escudriñar y escultar, a investigar, bueno, ¿cómo lo hacen en otros lados? ¿Cómo lo hacen en otros países? ¿Cómo funciona? O sea, es decir, esto no nació aquí, esto tiene que venir de otro lado. Y empiezo yo a hacer una investigación muy seria, muy juicioso, a seguir diseñadores internacionales, obviamente a tener como esa curiosidad por formación. Entonces ahí es donde empiezo yo también como a utilizar todo lo que tiene que ver con lo digital, las redes sociales, el Instagram, todo, absolutamente todo, a buscar e investigar, bueno, cómo lo hacen los de afuera.
Y ahí me empiezo a dar cuenta lo importante que es tener, digamos, como una posición siempre de innovación y como tener esa actitud de siempre no, lo mismo con lo mismo. Entonces, ahí funcionó muy bien, porque, y se los comparto, digamos que cuando yo estoy en mis ratos como de no tan en el negocio, yo empiezo a mirar y a observar y a mirar, ¿sí? Nosotros tenemos una cosa que llama la Biblia del florista y es Pinterest. Pinterest tiene una sección muy bonita con todo lo que tiene que ver con diseño floral. Y ahí tú entras y puedes sacar las miles de ideas que hay. Muy chévere. Eso lo empiezas a traer a la práctica y empiezas a ser tú el que aporta a Pinterest nuevos pines, nuevos tableros, nuevas cosas. Cuando eso sucedió, empecé, digamos, también pues porque obviamente mi docencia estaba ahí siempre diciéndome como, oye, no me dejes replegado, entonces también se dio la oportunidad de trabajar con una fundación para formar madres cabezas de familia en todo lo que tenía que ver con crear empresa y empecé yo a enseñar diseño floral. Entonces la responsabilidad con tener que investigar más cosas, saber más y obviamente la formación para poder enseñar y para poder transferir el conocimiento, pues era mayor. Y también se tuvo la oportunidad de enseñarles a estas personas. Eso fue una experiencia también muy, muy bonita dentro de este aspecto. Interesante todo lo que nos compartes frente a ese desarrollo, esa evolución que ha venido teniendo tu negocio, tu empresa. ¿Cuáles consideras, Alex, que han sido esos cambios estratégicos que en algún momento has tenido que tomar, esas decisiones claves para que la empresa continúe siendo vigente y dentro de eso se siga fortaleciendo y creciendo? Bueno, yo pienso, profe, que una de esas es asumir que ya no tienes algo tan artesanal. Es decir, ya tienes que tener claro que no son ni 10 ni 20 ni 30 ni 35 ni 40 edificios y que hay que empezar a reconocer que tienes una empresa. Entonces, eso implica que tienes que tener, pues obviamente, una ayuda profesional. Entonces, hay que empezar a contratar un contador, hay que empezar a contratar alguien que te ayude con todo el tema de recaudo, de pues, contratar personal. Y en ese momento, por ejemplo, les comparto algo muy particular que fue la visita a la Cámara de Comercio. Entonces, bueno, voy a ir a la Cámara de Comercio. Ya, tocó, o sea, se creció el enano. Y me pareció muy curioso que la persona, el funcionario en la Cámara de Comercio, mm, me dice, bueno, entonces lo que se requiere es esto, y quedo yo. Ahí me di cuenta que yo dije, no, esto ya no es artesanal, porque ya empiezo a declarar renta, porque ya empiezo a tributar, porque ya obviamente la DIAN empieza a exigir ciertas cosas. Entonces, digamos que ahí es donde yo me doy cuenta que ya no es artesanal. Entonces, tener la facultad para decir, no, esto ya no lo puedo manejar yo tan artesanalmente, sino que tengo que darle todo el enfoque profesional y obviamente administrativo. O sea, hay que darle la atención que esto requiere, pienso que es fundamental. Porque si no, entonces pues me hubiera quedado perfectamente con mis 2 o 3 o 10 edificios y dándoles el manejo, digamos, como modesto. No, hay que tener como una visión. Y a hoy día, por ejemplo, yo lo digo, eh, eh, esto tiene que ya ser 2, 3 veces, ¿sí? Entonces, formar otra persona que ya el negocio no requiera la presencia mía es el siguiente nivel. Entonces, ya empiezo yo a formar a alguien para que pueda estar presente en ciertos edificios, elaborar en ciertos edificios, mientras yo me dedico a otras cosas. O sea, Alex, dentro de esto, empiezas a trabajar, a desarrollar tu idea y algo que me parece chévere y me gustaría que nos contaras, ¿cómo identificas la propuesta de valor de tu negocio? Y, o hablemos, digámoslo aquí un poco más sencillo, ¿cuál es ese elemento clave diferencial frente a las demás empresas que ofrecen este tipo de productos? Bueno, profe, yo pienso que tener claro
tener claro como, ¿y qué vas a hacer para sostener y para preservar? Es decir, yo me di cuenta de que ya esto había que darle el enfoque que era, ¿sí? De darle como una formalidad y considerarlo una empresa. Al considerarlo una empresa, pues obviamente eh, sostener y mantener, conservar, preservar y a la vez evolucionar, incrementar, pues obviamente que es un reto gigante. Pero cuando tú tienes como ese amor por lo que haces, cuando esa pasión, cuando por ejemplo, yo lo veía más que un trabajo, yo lo veía más como una pasión, ¿sí? Y pues cuando te pagan por eso, pues lo dejas de ver como un trabajo, ¿sí? Porque es decir, madrugar a la plaza, seleccionar las flores y los miles de problemas que se van a presentar en el día a día, pues eso hace pues que tú en ocasiones digas, uff, me siento cansado, me siento agotado, me siento estresado, Pero cuando cultivas en ti mismo esa pasión por lo que haces, siento que eso es un plus, eso es un valor agregado que es fundamental tenerlo presente siempre, siempre, siempre. El amor y la pasión por lo que tú haces, por tu negocio, por tu empresa. Y como darle esa gratitud. Yo también manejo muchísimo el tema de la gratitud, no solo con las personas que me colaboran, sino también con las personas que toman mis servicios, porque de eso depende que toda esta cadena de producción y que toda esta cadena de economía, pues se mantenga y sea fructífera y exitosa. Uno de los momentos claves para los emprendedores es que siempre están buscando, están esperando encontrar resultados rápidos, que empecemos de alguna manera empezar a obtener ya utilidades, que el negocio prácticamente empiece a funcionar. Yo he tenido la oportunidad de brindar formación a muchos emprendedores y de alguna manera al poco tiempo, después de haber desarrollado una idea y de haber empezado con tanta energía y con tanta pasión, la abortan, o sea, la dejan prácticamente a un lado, abandonan totalmente porque piensan que no encontraron realmente lo que estaban buscando, que su idea no fue realmente tan buena y aquí se requiere de mucho tiempo, paciencia en el proceso de esa construcción de ese negocio. Tú has mencionado algo relacionado frente a esos momentos, a esas situaciones difíciles que te llevaron, voy a decirlo coloquialmente, a tirar la toalla. ¿Cuál consideras que fue mejor esa situación, ese momento que realmente fue muy complejo, fue muy difícil, que tuviste que enfrentar y que tú dijiste, tengo que solucionar esto, pero no es cualquier solución, es una solución estratégica? ¿Cuál fue ese momento, Ana? Les puedo compartir que hubo dos momentos en esta trayectoria en los que yo dije, me tocó volver a la docencia, me tocó volver a la docencia. Y casualmente, cuando comparto esto con algunas personas, dicen la pandemia. Y resulta que no fue la pandemia. La pandemia fue el año en que a mí mejor me fue. Pero sí hubo dos momentos en los que yo dije, no, definitivamente tocó, apague y vámonos. Y lo que me sacó de allí, de esa crisis, fue haber hecho una evaluación, pero así, muy a conciencia, de qué era lo que había hecho hasta ese momento de crisis. Entonces, bueno, ¿qué es lo que he hecho? Empecé con una mano adelante y otra atrás, empecé diciéndoles, muchas gracias aquí en este colegio, me voy a dedicar a este pueblo. O sea, y de ahí para adelante hacer una evaluación muy consciente, muy detallada, como con mucha conciencia y mucha seriedad. Entonces, yo identifiqué, yo dije, bueno, ¿cuál es mi problema? Y en ese momento era flujo, caja. O sea, definitivamente era porque no había flujo de caja. Es decir, pasaban los días, los edificios se demoraban en pagar, pero yo tenía que seguir suministrando. Entonces, no tenía ese flujo de caja, no tenía ese músculo financiero para seguir suministrando y eso hizo que en un momento yo dije, uy, no, 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 espere un momentico, ya me endeudé, ya definitivamente no va más porque ya tengo la deuda, pero no veo, no hay cómo recuperar esta cartera porque los edificios están muy demorados. Y empezar a mirar cuál era la solución, pues ahí en ese momento o sea, como que un callejón sin salida.
Lo que me sacó adelante, lo que pudo, digamos, como permitirme salir, había sido, y yo lo tenía digamos que lo tenía ahí en las narices, era esa disciplina que había llevado durante ese tiempo que me permitía haber tocado las puertas para, por ejemplo, en los bancos decirle, mire, necesito este músculo financiero para poder, mientras recupero cartera, poder seguir suministrando y adicionalmente, pues seguir abriendo campos. Cuando identifico que esa era la solución, pues digo, si yo no hubiera sido disciplinado, si yo no hubiera sido juicioso, si yo no hubiera sido diligente, si yo no hubiera fidelizado, si yo no me hubiera preocupado por toda esta clientela que he cultivado, no tendría la oportunidad ni la posibilidad de golpear en un banco. Entonces, yo pienso que cuando me sucedió la segunda crisis, que fue casi que en el 2018, aprendí de la primera. Dije, no, espérenme un momentico. Espérenme un momentico porque ya me pasó esto la vez pasada. La vez pasada fue por flujo de caja, pude solucionarlo con el préstamo, recuperé la cartera, ¿sí? Y como que logré decir, no, sí, esto vale la pena porque listo, ya tuve cómo hacerlo. En la segunda vez ya no fue por músculo financiero, sino fue ya, digamos, por otros factores que estaban muy inherentes y que pues se sumaron factores familiares y demás, pero aprendí de la primera. Entonces yo siento que cuando aparecen esos momentos de crisis y como tú lo has mencionado, el momento en el que uno dice voy a tirar la toalla, es fundamental hacer un pare, una evaluación concienzuda y consciente de cuál ha sido el recorrido, ¿sí? Y lo que tiene solución no es un problema, es una oportunidad. Si no tiene solución, ya no es un problema. Ya tienes que aceptarlo, porque ya no es un problema. Pero si tiene solución, es una oportunidad para mejorar. Identificar el problema es ya haber recorrido el 50% de la solución, dicen por ahí una frase. Entonces, hay que ser conscientes de que realmente existe una situación y dentro de esto, ¿cómo logramos también poderla solventar, poderla solucionar, poderla enfrentar, en vez de huir, que es lo que hacen muchísimos emprendedores? Eso es de mucha paciencia y de mucha constancia, y tú has dicho la palabra clave, disciplina. Además de lo que nos has mencionado, y ya digamos para cerrar este espacio, esta conversación, ¿qué mensajes les daría hoy a los estudiantes? ¿Qué mensajes les daría a de pronto, aquellas personas que quieren emprender? Porque esta grabación vamos a subir a YouTube, la compartir la internacionalización. Son muchos estudiantes los que tienen también la posibilidad de ver este espacio, no solamente los que asistieron esta noche. ¿Cuál sería ese consejo que les darías? ¿Cuál sería ese mensaje? Claro, combinando dentro de eso lo que has mencionado esta noche, que ha sido la pasión, ha sido la estrategia, dentro de esto la creatividad, esa disciplina y esa constancia. Además de eso, ¿qué otro mensaje nos darías? Mira, profe, yo siento que es fundamental elementos como la confianza en sí mismos y la formación. Es decir, mira, yo siento que le agradezco muchísimo a Dios, a la vida, a mis padres, a mi familia, el haberme permitido y me haberme dado la oportunidad de haber tenido una formación académica. Porque hasta para en su momento haber solicitado un crédito en un banco, era fundamental tener una formación, ¿sí? Es decir, uno, si primero se forma, si primero se educa, si primero tiene ese hambre por el conocimiento, de ahí para adelante hay un recorrido y hay un adelanto muy grande en porcentaje de una seguridad sobre el éxito de un emprendimiento. Pero la confianza en sí mismo es fundamental. El agradecimiento absoluto y máximo siempre en todo lo que se hace es fundamental. Lo que tú mencionabas pues digamos recopilando lo que hemos compartido en este momento de la pasión por lo que uno hace, también está como en tener claro para qué soy bueno, en qué soy bueno, cómo lo puedo hacer, cómo puedo brindar y cómo siempre dar lo mejor de mí. Porque sí, en ocasiones algunos negocios requieren de esa visualización económica y material
Pero cuando tú empiezas a preocuparte por trabajar en ti, formarte, educarte, eh, tener lecturas, tener momentos en los que tú puedas investigar, en los que tú puedas nutrirte y formarte, básicamente, empiezas a identificar para qué eres bueno, empiezas a identificar qué servicio puedes prestar tú, que en el momento de hacerlo las personas sientan que tú tuviste muchísimo tiempo y muchísima energía y muchísimo conocimiento y muchísima dedicación para prestar ese servicio. Eso se nota. Yo lo digo desde mi experiencia por el trato con las flores. Son seres vivos. Si yo no lo hago con pasión, con amor, con agradecimiento, y con todo esto que he mencionado, pues definitivamente eso no se vería reflejado en los arreglos y los arreglos no durarían y bueno, en fin, eh, sería un poco más complicado y más complejo. Un mensaje clave, de verdad, muy, muy valioso, muy importante. La pasión por hacer las cosas, el amor, y eso se ve reflejado. Yo les comparto algo y yo trato, digamos, dentro de mi labor y mi rol como docente, siempre trabajar dejando esa huella, no solamente dedicarme a dictar una clase, sino qué puedo hacer para poder generar o dejar mejor una semillita ahí de inquietud, ese deseo de formación, de seguir preparándose, de poder brindarles a los estudiantes desde mi conocimiento, lo poco o lo mucho, pero que se convierta en herramientas claves para su proceso de formación. Tú has mencionado unos elementos, unas herramientas fundamentales dentro de este proceso y les voy a compartir a los muchachos que tuve los primeros acercamientos con Edgar esta semana para este conversatorio y que me dijeron, no, empresario, flores, y yo pensaba que bueno, flores, pero bueno, indaguemos más. Cuando me dicen, no, es que es para empresas, propiedad horizontal, iglesias, empezamos a surgir inquietudes, entonces empezamos a conversar y en la capacidad de su discurso, en su retórica, empecé a darme cuenta de que había un estudio de base. Y hasta yo después le pregunté, si recuerdas, que tienes alguna pregunta, ¿tienes algún tipo de formación profesional? ¿Cuál es tu formación? ¿Por qué me di cuenta? Por su capacidad de oratoria, muchachos. Porque la lectura, la investigación es lo que permite ese fortalecimiento que me va a brindar herramientas para posteriormente defenderme en la vida, tal como ir a pedir o a solicitar un crédito en un banco. O sea, para eso se requiere un nivel de discurso óptimo, clave, conocer de alguna manera cuáles son cuál va a ser mi capacidad para poder expresarme, para poder dialogar, para poder disuadir comunicación y dentro de eso también lograr convencer. Edgar, vamos a ver, este video es muy corto de algunos arreglos florales que Edgar ha venido realizando. Flores y diseño Edgar González. Muchachos, un espacio para que ustedes le formulen preguntas, hagan comentarios, pueden escribir cosas, porque la más quisiéramos sentir de manera cálida a nuestro invitado en este espacio aquí académico de esa institución, si estemos virtual. Preguntas que tengan, alguna apreciación, alguna opinión que quieran dejar frente a esta conversación de negocios, de emprendimiento, de creatividad, de mercadeo, que es clave. Cuéntenos, muchachos. Piden esos micrófonos sin miedo. Buenas noches, profe Edgar. La verdad, felicitaciones porque yo creo que emprender es algo súper difícil.
Yo creo que voy a pedir la grabación, profe, porque creo que la que tenía que haber asistido era mi mamá. Mi mamá también es emprendedora y siento que se puede identificar mucho con Edgar porque ha tenido también sus crisis y pues digamos que Edgar las ha superado muy valientemente, lo cual realmente todos mis aplausos porque yo creo que emprender es muy difícil, como lo él decía, um, no tener como ese trabajo fijo de saber de, bueno, ya me pagan esto, sino que estar de, bueno, dependo de mis clientes y muchas veces esos clientes, el flujo de clientes no es tan alto ni como uno esperaría. Entonces, mil felicidad, bueno, mil felicitaciones porque realmente emprender es algo complicado. Y no tengo preguntas realmente. Paula, muchísimas gracias por tu participación. Vamos con Diego. Buenas noches. No, pues súper, felicitaciones. Y algo que me causó curiosidad y bueno, pues también pareció muy chévere fue en la parte que dijo que algo que lo rescató a él fue algo que ni siquiera él contemplaba, que era pues obviamente la responsabilidad y la constancia, que eso supongo que es algo que él sí o sí siempre tenía que hacer. Pero él sin darse cuenta o de pronto no tenía con los primeros salvavidas, si lo podemos decir de alguna manera, fue eso, fue algo que siempre hacía y fue tal vez que lo logró cuando tuvo estas dificultades Edgar. Entonces pues chévere que cosas que uno como que no les da la mayor relevancia fueron las que al final resultaron dándole esa mano. Vale, Diego, muchísimas gracias. ¿Alguien más, además de Paula y de Diego? Valentina, Haider. Bueno, creo que por esta noche fue entonces suficiente. Edgar, agradecerte de verdad por haber aceptado esta invitación. En algún momento yo pensé de pronto Edgar se nos arrepiente a última hora de era algún tipo de miedo escénico, pero bien, fue de verdad muy interesante todo lo que nos has compartido. Quiero agradecerte sinceramente por compartir toda esa experiencia que has tenido, el aprendizaje, todos esos retos, todas esas crisis que has tenido que enfrentar, que liderar, que has tenido que trabajar. Y dentro de esto, cómo has logrado también mantenerte dentro de ese sector, dentro de este mercado de las flores. Muchachos, estos encuentros, como lo decía al inicio, nos recuerdan que detrás de cada empresa, detrás de cada idea de negocio, hay una historia, que hay decisiones, hay visión, hay esfuerzo, hay sacrificios, hay constancia, hay disciplina. Todo esto elementos que son claves para que nosotros como profesionales podamos desenvolvernos bien en el mundo empresarial. Quiero agradecerles a ustedes por su participación, por haber aceptado este llamado, por sus opiniones, por mantener vivo este espacio de conversación, porque lo que buscamos realmente es desarrollar nuevos escenarios. Esto es para ustedes, muchachos. La idea es que ustedes pues, lo aprovechen, que tomen lo mejor, que tomen el aprendizaje, que tomen todas esas experiencias. De eso se trata, diálogos abiertos, acercarnos a experiencias reales, ampliar de alguna manera la mirada empresarial no solamente con el enfoque de lo que diga el maestro, sino con el enfoque real, con el enfoque de personas que realmente se han tenido que enfrentar para poder sobrellevar, para poder mantener latentes, posicionados sus ideas, sus negocios. Edgar, muchísimas gracias por acompañarnos, por este espacio, por este encuentro y por traerles a los estudiantes este mensaje clave que realmente se convierte en algo importante y que nos fortalece dentro de los objetivos claves que tiene esa asignatura. No, profe, con muchísimo gusto y a ustedes muchísimas gracias, a ti por la invitación, a los muchachos por estar presentes y nada, ánimo, adelante, sigamos formando estos muchachos, construyendo y nada, un abrazo para todos. Edgar, muchísimas gracias. Una feliz noche. Muchachos, me voy a quedar con ustedes un momento. Listo. Pues ya Edgar nos dejó. ¿Cómo les pareció este escenario, muchachos? Este espacio, ¿cómo les pareció? ¿Les gustó? Cuéntenme. Sí, no, Paula, te escucho. La verdad estuvo chévere, profe. Creo que es muy chévere escuchar especialmente emprendimientos. Si uno quisiera emprender o está emprendiendo, saber precisamente sus errores y qué les ayudó a ellos. Bien, Paula. ¿Alguien más?
Yo estoy seguro, Algo que me gustó que él dale, Heide. resaltó fue que a veces para lo que nos preparamos no siempre es lo que vamos resultando hacer, ¿sí? Sino puede ser la vida nos lleva por otro camino. Entonces se me hizo muy valioso que en su camino fueran las flores, ¿no? Que de todo lo que pudo haberle tocado, su vida escogió las flores. Entonces se me hizo muy valioso ese aspecto. Total, Haider, y hay que ser receptivo con todo lo que la vida nos va mostrando. Yo les voy a contar y digamos, digamos cómo llegué a ser docente a través de una situación, de una crisis. Y no es que la docencia se haya convertido en un escampadero o en la sombrillita ahí para mientras va pasando, mientras se está diluviando. Pero a través de la crisis que viví hace 8 años, muy fuerte, fue de alguna manera lo que me llevó a reinventarme. Muchas veces nosotros hablamos de que tenemos que empezar de cero, ¿cierto? Siempre, ay, no tengo que empezar de cero, pero no, nadie empieza de cero. Nadie, eso es mentira. Todos reiniciamos mejor, con base en lo que ya tenemos, porque yo tengo una experiencia, porque yo tengo un aprendizaje, porque yo tengo una historia de vida que es lo que me ha servido para lograr sostenerme actualmente, lo que me ha ayudado a madurar. Entonces, cuando estaba en ese momento de crisis que yo ya había terminado mi pregrado, no mentira, ya llevaba, me había graduado hace como 5 años, lo único que tenía era el pregrado, no tenía nada más. Y en un momento de crisis, llego sin trabajo, llego a mi mejor amiga, que es profesora, ya estaba en su computador y yo llegué así en esa depresión, en esa tristeza y me siento en el sofá y ya, ¿cómo va? Yo lo empecé a contar y así ya tecleando y le dije, no, no sé qué voy a hacer, Lulu, ¿qué hago? Porque la situación está así, así, así. Ya me dice, me motivó y me dijo, pues vuelva a ser profe. Y yo, ¿qué hace? Y yo le, ¿profe? Me dijo, sí. Me dijo, entonces, los colegios están necesitando mucho docente de emprendimiento. ¿No vio la última ley que salió en el Congreso, la ley 1014 de 2006? Léasela, busque y se va a dar cuenta de que en este momento todo lo que está relacionado con el mundo empresarial y dentro de eso la innovación y el emprendimiento son ejes claves para el desarrollo económico de un país y dentro de esto para el desarrollo de la educación. Eje fundamental. Y empecé a investigar, empecé a meter en todo esto hasta que dije, es por aquí. Y empecé trabajando con colegios, inicialmente, con pagos por horas, etcétera, hasta llegar a tener la experiencia ya docente de dictar clases en posgrados, especializaciones, maestrías, en pregrado. Entonces, todo hace parte de eso, de ese desarrollo clave, de mirar qué es lo que la vida me está mostrando y hacia dónde me quiere llevar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros digamos, no, es que yo soy profesional de mercado, yo necesito ser el gerente de marca de Alpina. Si yo no soy el gerente de marca de Alpina, quería de una empresa grande de nombre, entonces me voy a frustrar. No, la vida nos va mostrando a todos muchas alternativas de desarrollo, de crecimiento y sobre todo de superación. Listo. Gracias, Heider, gracias, Paula, gracias, Diego. Muchachos, para compartirles, les voy a enviar por correo, porque eso no es que el profesor no me iba a dictar clases, estos eventos están autorizados y aprobados, como lo decía en un momento, por el programa de publicidad y mercadeo, que se me hizo, plan de mercadeo, plan de mercadeo. Aquí está. Aquí está el contenido temático de esta semana. Encontramos en la plataforma de C Digital El Granlo. Van a encontrar también la presentación clave, que es esta, que diga por acá, esta, del plan de marketing. Mi invitación, aunque lo voy a abordar así muy someramente, la invitación es a que ustedes de manera autónoma pues revisen esta información, revisen este material. Es prácticamente la manera en la que las estrategias de marketing se deben estructurar ya a través de un documento que permita podernos orientar, podernos guiar hacia el desarrollo estratégico de lo que queremos alcanzar, o sea, a través de esa ejecución. ¿Y cómo se llama eso? Pues se llama un plan de mercadeo. ¿Y qué es un plan de mercadeo? ¿Qué es un plan de mercadeo? Un documento. Es un documento. Yo no puedo crear un plan de mercadeo mentalmente o en una hojita. No, es un documento. Un documento que requiere de todo lo que hemos hablado durante estas sesiones, desde el inicio.
de un análisis de situación, de un DOFA, de un PESTEL, de un Fuerzas de Porter, que debemos enfocarnos o desarrollarlo a través de unos objetivos SMART que nos permitan poder identificar que realmente son específicos, que se pueden medir, que son alcanzables, que son relevantes, poder identificar hacia dónde queremos nosotros dirigirnos para el desarrollo de esta propuesta o de este plan por acá. La tipología de objetivos. Si yo quiero objetivos comerciales, desarrollo el plan A, que queremos alcanzar mayor posicionamiento, que queremos una cuota de mercado, que queremos aumentar las ventas, que queremos un fortalecimiento o un posicionamiento dentro del mercado en el cual nos encontramos, o queremos llegar a un mercado totalmente nuevo. También objetivos financieros, buscamos que la empresa crezca económicamente, que genere una rentabilidad, que tenga un margen de contribución, o lo que buscamos son objetivos de branding, enfocados a que la marca tenga un reconocimiento, a que haya una notoriedad, a que nuestros consumidores empiecen a percibirla como una marca de valor a través de estrategias de marketing experiencial, o múltiples experiencias, estrategias que nos permitan poder desarrollar ese fortalecimiento con nuestros clientes, de innovación, cuando hacemos lanzamientos de nuevos productos o cuando desarrollamos o mejoramos mejor los que ya tenemos dentro de nuestro portafolio. Los objetivos realmente son amplios, son muy grandes para nosotros poder identificar hacia dónde queremos dirigirnos. ¿Qué debemos tener en cuenta en el desarrollo de ese plan de mercadeo? La investigación. Esto es clave. El análisis de mercado, identificar nuestros clientes, la segmentación, el desarrollo del marketing mix, producto, precio, plaza. La próxima semana vamos a abordar el producto, el precio, las 3 P's, para luego finalizar la promoción en la semana número 8. Y esas 4 P's claves dentro de ese marketing operativo, dentro de ese marketing de acción, de ejecución, tener clave cuál es la asignación de presupuesto, evaluar los resultados. Esto de asignación de presupuestos es fundamental, mis queridos marqueteros, que ustedes deben tenerlo en cuenta antes de... Yo soy el gerente y yo de una vez llamo a Haider, a Paula, a Diego y les digo, muchachos, necesito equipo, un plan de mercadeo con unas estrategias que van enfocadas a posicionamiento, mejor penetración de mercado para dentro de un mes. Ya. Esas fueron mis instrucciones. Y ustedes se fueron y empezaron a montar la investigación y las estrategias, así como las que están creando con la empresa Toto, con la maleta. Súper chévere. Pero no preguntaron lo más importante. ¿Cuál es el presupuesto asignado para el desarrollo de este plan? Porque es que se va a convertir prácticamente en mi brújula, en mi columna prácticamente, para no poderme o no excederme en gastos o no contrarrestar o no ir por debajo de lo que estaba asignado. Porque ustedes me pueden haber dicho, no, pues que vamos a hacer una estrategia de marketing de influenciadores y vamos a contratar a Shakira, a Piqué, a Clara Chía. Yo les voy a decir, ¿y ustedes de dónde sacaron todo esto? Si es que solamente tenemos 10 millones de pesos. Uy, jefe, eso nos lo había dicho antes, ¿no? Ustedes no lo preguntaron. Entonces, eso es clave dentro del desarrollo de este plan de marketing. Marketing estratégico, que es toda la parte de investigación, lo he mencionado, siempre que escuchemos la palabra estrategia, me están diciendo que hay una investigación clave. Que está esa parte de ese presupuesto, cuáles son los recursos que tenemos, cuál es el calendario de inversión, y dentro de eso también cuál es la rentabilidad, cuál es el retorno de inversión que queremos nosotros alcanzar. Debe haber una fase de control, de medición, deben haber unos indicadores claves de cómo voy a medir la estrategia que yo estoy desarrollando, que yo estoy proponiendo, cómo mido, cómo vamos a medir de que realmente, vamos al estudio de caso de Toto, cómo voy a medir de que realmente la empresa se está alcanzando un objetivo con la elaboración, fabricación, confección, diseño, distribución de las maletas, pues a través del número de ventas de maletas vendidas. Eso es un indicador clave. ¿Qué otro? No, pues retorno de inversión. Sí, vamos a invertir en marketing.
pero necesitamos saber cuáles son las utilidades. Un crecimiento en ventas del 10, del 20%. ¿Estamos logrando ese objetivo? ¿Se cumplió? Sí, ahí hay un indicador clave también dentro de este proceso de medición. Hacer siempre ese análisis interno y externo es clave. Por acá, estrategias de segmentación y posicionamiento. O sea, nosotros queremos dirigirnos, enfocarnos. Y hay un material bastante interesante que está aquí asociado al plan de mercadeo. Es un material prácticamente pues con mayor profundidad realmente. Me gustaría tomar acá, voy a bajar hasta por acá. Listo, en esta parte de la medición, los controles que existen. Control de eficiencia, evalúa el uso de los recursos, que puede identificar si los que nosotros estamos invirtiendo realmente sí está cumpliendo con, de alguna manera, con la propuesta, con lo que nosotros queremos desarrollar. Los recursos sí están de alguna manera, están alineados con lo que nosotros estamos proponiendo. Un control de plan anual, evaluamos esas acciones año tras año para ver si estamos cumpliendo los objetivos propuestos, si estamos creciendo, esto es fundamental también. Vamos con el control estratégico, la estrategia se está cumpliendo, sí, no, cuáles oportunidades identificamos dentro del mercado, si no se están alcanzando, qué podemos hacer para poder cumplir con esos objetivos. El control de rentabilidad, dentro de esto analizar si hay unos costos, si hay unos beneficios, si realmente estamos siendo rentables a través de las acciones que estamos proponiendo. Debe haber como tal también, bueno, hacer por supuesto un cronograma, y dentro de ese cronograma, por acá miramos el cronograma, dentro de ese cronograma de actividades también puede identificar quiénes son los responsables, qué tipo, vamos acá, las fechas en las cuales vamos a implementar esas acciones, pero también qué equipo es el responsable, porque es que el desarrollo del plan de mercadeo es multidisciplinario, todos tenemos que participar activamente, o las áreas implicadas tenemos que participar mejor activamente dentro de esos procesos para poder ejecutar y poder cumplir con los objetivos planteados. Aquí encontramos algunos indicadores de cumplimiento, si las acciones que nosotros estamos proponiendo o lo que estamos ejecutando realmente sí se está realizando. Por eso es importante tener ese cronograma. Que tenemos de aquí al 30 de marzo que todos los puntos de venta tengan las exhibiciones como las hemos propuesto para poder incentivar la venta. Entonces vamos a revisar si se está cumpliendo ese indicador, sí, al 100%, al 80%, todavía nos faltan 10 tiendas, 20 tiendas, hay que tener en cuenta eso. El indicador de evaluación, analizamos los resultados, la campaña sí está cumpliendo con el objetivo, dijimos que íbamos a alcanzar un 20%, sí se está cumpliendo en el tiempo establecido. Los indicadores de eficiencia, medimos el uso de las acciones de marketing en cuanto a los recursos que nosotros estamos desarrollando, que nosotros estamos implementando. Vamos con los indicadores de eficacia, los objetivos si se están cumpliendo. Nosotros propusimos un cumplimiento de nuevos clientes. Dentro de esto establecimos que iban a ser 500. ¿Lo alcanzamos? Sí, no. Y los indicadores de ejecución, medir el avance de cada una de esas actividades planificadas dentro de los tiempos establecidos. Hay muchos más indicadores para poder medir estas acciones. Aquí hablamos, esto que estaba hablando del presupuesto, cómo se puede ajustar o cómo se puede asignar ese presupuesto. O sea, el basado en la experiencia se basa en lo que el gerente de mercadeo determina. No, yo considero que con base en la experiencia necesitaríamos tantos millones para desarrollar ese tipo de estrategia. Ese es uno de los más riesgosos porque no está soportado por cifra, como el siguiente que es el de porcentaje en ventas. Entonces vemos un crecimiento, hacemos el análisis de periodo, de algunos periodos versus el actual,
y empezamos a establecer el presupuesto. Entonces, por ejemplo, el primer trimestre del año, tenemos a tener un crecimiento, perdón, un presupuesto de 30 millones. Sí, pero ¿con base en qué? Ah, no, con base en lo que se desarrolló hace un año. Queremos un crecimiento este trimestre en ventas. Listo, entonces tengamos en cuenta qué presupuesto necesitamos para poder alcanzar ese objetivo, con base en lo que sucedió, cómo se comportó el mercado en ese trimestre en el cual nosotros podemos estar haciendo la medición. Puede ser mensual, semestral, trimestral, es como la empresa lo quiera determinar. Ganancias del año anterior se contrarrestan año tras año, las utilidades que se han obtenido y asimismo se asigna un presupuesto para el departamento de mercadeo y orientado a la competencia se hace una investigación clave de los presupuestos que la competencia utiliza o asigna para desarrollar sus estrategias y asimismo nosotros también podemos orientar y poder tomar como base el presupuesto que queremos implementar. Es un material bastante completo, los invito para que lo vean, prácticamente les estoy explicando esto así como muy a grosso modo, pero estoy seguro de que, bueno, seguro que ustedes van a revisar esa información y dentro de eso vamos a tomar también, bueno, apoyarnos mejor del gránulo, apoyarnos de este contenido que yo les comparto, apoyarnos del recurso del video que encontramos en Sede Digital, apoyarnos del material académico que también hay, el de la presentación. Y bueno, muchachos, preguntas, dudas, inquietudes que tengan relacionadas, los escucho. Recuerden que tenemos una actividad para entregar esta semana, la actividad ACA. Cierra el próximo domingo. Preguntas, dudas, inquietudes que tengan, muchachos. Profe, cada uno de los integrantes del grupo debe subir el AK, ¿cierto? Sí, sí, Diego. Todos los integrantes deben subir el ACA en formato PDF. Ah, listo, profe, gracias. Vale, listo, Diego. Listo, muchachos. Entonces, al no ser más, les deseo a todos una feliz noche. Gracias por su participación y su conexión. Y espero, muchachos, que esta actividad les haya servido a ustedes y que haya contribuido también a ese aporte en su proceso de construcción como futuros profesionales del mercadeo y la publicidad. Una feliz noche para todos. Muchas gracias. Gracias, profe, igual. Listo, muchachos.